Evangelio de hoy sábado 12 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 11 versículo 45 al 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo, y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban: ¿Qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan nos sitúa en un punto de inflexión crucial en la vida de Jesús. Es la secuela inmediata del signo más grande que ha realizado, la resurrección de Lázaro. Esta acción, profundamente reveladora de su identidad divina y de su poder sobre la muerte, provoca reacciones intensas y contrapuestas. Por un lado, muchos de los judíos que habían venido a consolar a María y a Marta, y que fueron testigos de la resurrección, creen en él. Por otro lado, algunos, movidos por el temor, la incredulidad o los celos, informan a los fariseos. Este doble efecto nos muestra la verdad profunda del Evangelio. La luz que Cristo irradia puede atraer o rechazar, puede inspirar fe o generar resistencia. Porque cuando Dios se manifiesta con claridad, cada persona se ve forzada a tomar una posición. Este pasaje también nos deja entrever con crudeza la dinámica de la oposición religiosa e institucional, que se empieza a organizar sistemáticamente contra Jesús. Ya no se trata de una sospecha o de una inquietud personal. Se trata de una estrategia formal, de un consejo convocado para evaluar la amenaza que Jesús representa. El Sanedrín, máxima autoridad religiosa y política del pueblo judío, se reúne para decidir el destino de aquel que ha empezado a ganar el corazón del pueblo. Es significativo que el poder institucional se vea amenazado, no por una rebelión armada ni por una proclamación política, sino por los signos de amor, compasión y poder de vida que Jesús realiza. Esto nos hace pensar cómo, incluso hoy, el bien más puro puede ser percibido como una amenaza por estructuras que se han alejado de la verdad. La reacción del Sanedrín está impregnada de una lógica utilitaria y pragmática. Ellos no se preguntan si los signos de Jesús son verdaderos, si su mensaje es justo, si sus obras están en consonancia con la voluntad de Dios. Su preocupación principal es política. Si le dejamos seguir así, todos creerán en él.
Y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Este argumento refleja una religión vaciada de su sentido trascendente, preocupada más por su supervivencia institucional que por su fidelidad al Dios vivo. La historia eclesial y religiosa, a lo largo de los siglos, ha repetido esta lógica muchas veces. Preferir la seguridad del templo a la apertura al espíritu. Preferir la estabilidad social a la obediencia profética. En este contexto emerge la figura de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Sus palabras resuenan con un doble significado. Desde un punto de vista humano, formula una lógica perversa pero eficaz. Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca la nación entera. Esta frase, cargada de cálculo político, revela el desprecio de una vida individual frente a la supuesta estabilidad del todo. Pero el evangelista, con una profundidad teológica singular, nos revela que Caifás profetizó sin saberlo. Sus palabras, inspiradas por su cargo aunque no por su santidad personal, revelan el plan misterioso de Dios. Jesús moriría efectivamente por el pueblo, pero no para proteger una estructura caduca, sino para reunir en uno a los hijos de Dios dispersos. Aquí se nos muestra el misterio de la providencia divina, actuando incluso a través de los corazones cerrados. Dios es capaz de sacar bien del mal, verdad de la mentira, redención de la traición. La muerte de Jesús, planeada por quienes querían silenciarlo, se convertirá en la fuente de vida para toda la humanidad. Este es el corazón de nuestra fe cristiana. El mal no tiene la última palabra, el pecado no vence al amor. La injusticia no detiene la obra salvadora de Dios. Y esto debe llenarnos de esperanza, incluso cuando todo parezca oscuro. Dios obra en lo escondido, en lo paradójico, en lo aparentemente absurdo. A partir de ese momento, dice el Evangelio, decidieron darle muerte. Esta decisión marca el comienzo de la pasión. Ya no se trata de un rechazo implícito o de una sospecha latente, sino de una resolución formal. Jesús se convierte en un perseguido, en un condenado antes del juicio, en un objetivo político. Y ante esto, su reacción no es huir por miedo, sino retirarse con prudencia. Se aleja hacia una región cercana al desierto, a Efraín, con sus discípulos. Esta retirada no es una evasión, sino una preparación. Jesús no teme la muerte, pero tampoco la busca imprudente. Todo será a su tiempo, según el designio del Padre. En este momento, también se aproxima la Pascua de los judíos, la gran fiesta en la que se conmemoraba la liberación del pueblo de Egipto. Esta coincidencia no es casual. La muerte de Jesús ocurrirá precisamente en el marco de esta celebración, para revelarnos que Él es el verdadero Cordero Pascua, que con su sangre nos libera del pecado y de la muerte eterna. La liturgia judía y el drama de la cruz se entrelazan, y Jesús se convierte en el cumplimiento definitivo de las promesas. Esta conexión profunda entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es uno de los grandes aportes del Evangelio de Juan. El ambiente de Jerusalén está cargado de tensión. Se respira la inquietud, la expectativa, la división. Muchos se preguntan si Jesús subirá a la fiesta. Es un clima de incertidumbre, parecido al de una tormenta que está por estallar. Algunos lo esperan con esperanza, otros con intención de delatarlo. Y esta atmósfera refleja las tensiones de nuestro propio mundo, en el que la figura de Jesús sigue provocando división, cuestionamiento, deseo de encuentro o de rechazo.
Él nunca deja indiferente, porque quien se encuentra verdaderamente con Él, debe decidir. En este momento, los jefes de los sacerdotes y los fariseos dan una orden concreta. Quien sepa dónde está Jesús debe informar para que puedan arrestarlo. Esta disposición transforma la fe en Jesús en un acto peligroso. Reconocerlo como el Mesías no es solo una confesión religiosa, sino una actitud que puede tener consecuencias sociales y políticas. Así comienza la pasión silenciosa de quienes creen en lo escondido, de quienes deben seguirlo en medio del peligro, de quienes ya no tienen el amparo del templo ni de la sinagoga. Esta es también la historia de tantos cristianos perseguidos a lo largo de los siglos. Este fragmento del Evangelio nos invita a contemplar cómo la luz de Cristo genera sombras a su alrededor, no por falta de verdad, sino porque desnuda las intenciones ocultas del corazón humano. Algunos creen y se convierten, otros se incomodan y traman su eliminación. Y esto nos desafía a revisar nuestras propias motivaciones frente a Jesús. ¿Qué me provoca su presencia? Lo dejo entrar plenamente en mi vida, aunque eso implique un cambio profundo. ¿O prefiero mantenerlo a distancia para no alterar mi comodidad? La respuesta a estas preguntas define el rumbo de nuestra fe y de nuestra vida. La decisión de entregar a Jesús a las autoridades no nace simplemente de la incomprensión o del desacuerdo doctrinal. Nace, en el fondo, del miedo. El miedo a perder poder. El miedo a que el pueblo cambie de lealtad. El miedo a que el sistema se derrumbe ante una nueva forma de comprender a Dios. Este miedo, profundamente humano pero espiritualmente peligroso, es el que endurece los corazones y cierra la mente a la acción de Dios. A lo largo de los siglos, el miedo ha sido uno de los grandes obstáculos para que el reino de Dios se manifieste plenamente. Es por eso que el Evangelio tantas veces repite: no tengan miedo. Porque el miedo paraliza, oscurece, distorsiona. Y nos hace actuar en contra del bien mismo que queremos proteger. Jesús, al conocer estas intenciones, no reacciona con rabia ni con odio. Su camino es siempre uno de amor y entrega. No se deja arrastrar por la lógica del enemigo, sino que se mantiene fiel a su misión. Esta actitud nos enseña algo fundamental. El cristiano no se define por sus enemigos, sino por su fidelidad al Evangelio. En tiempos de conflicto, persecución o incomprensión, la verdadera fortaleza no está en devolver golpe por golpe, sino en mantener el rumbo con mansedumbre, verdad y valentía. Jesús nos muestra que la fidelidad no es debilidad, sino una forma superior de fortaleza. Al retirarse a Efraín con sus discípulos, Jesús crea un espacio de preparación. No huye del conflicto, pero tampoco lo afronta desde la ansiedad. Este tiempo de retiro nos enseña que hay momentos en que es necesario tomar distancia, buscar silencio, discernir, acompañar. La vida espiritual no es una carrera frenética, sino un camino con pausas sagradas. En Efraín, Jesús severamente instruye, fortalece, consuela a los suyos. Les prepara para lo que vendrá. Esta pedagogía divina nos recuerda que el crecimiento espiritual también requiere desiertos, soledad y comunión más íntima con el Maestro. En este contexto de amenaza creciente y decisión de muerte, surge una paradoja fascinante: cuanto más se intenta silenciar a Jesús, más se habla de él. Cuanto más se quiere ocultarlo, más se hace presente. Esta es una constante de la historia cristiana. La persecución no destruye la fe, sino que muchas veces la purifica y la fortalece.
Los mártires no son derrotas del Evangelio, sino su proclamación más elocuente. La sangre de los que dan la vida por Cristo ha sido semilla de nuevos creyentes. Este principio nos invita a no temer las dificultades. Porque Dios transforma todo en ocasión de gracia. El consejo del Sanedrín representa el intento humano de controlar lo divino. Se reúnen para decidir qué hacer con Jesús. Como si se pudiera encerrar a Dios en las decisiones de un grupo de hombres. Pero Dios no se deja domesticar. La historia de la salvación es la historia de un Dios libre. Que actúa más allá de nuestros cálculos, que sorprende. Que se encarna donde menos lo esperamos. Jesús no es un fenómeno social que se pueda gestionar con estrategias humanas. Es el Hijo de Dios, y su camino es guiado por el Padre, no por las decisiones del poder humano. Al colocar la muerte de Jesús como solución política, los miembros del Sanedrín revelan hasta qué punto han perdido el sentido de lo sagrado. El templo, que debía ser casa de oración, se ha convertido en símbolo de poder institucional. La fe, que debía ser relación viva con Dios, ha sido reducida a una serie de normas para mantener el control social. Jesús, con su libertad, con su amor, con su cercanía a los pobres y marginados, desenmascara esta falsedad. Por eso quieren eliminarlo. Porque pone al descubierto la incoherencia de una religión sin alma. Pero incluso en medio de esta corrupción religiosa, la palabra de Dios se cumple. Caifás, sin saberlo, profetiza. Esto es profundamente revelador. Dios puede hablar incluso a través de quienes no le son fieles. Porque su palabra no está encadenada. Porque su proyecto de salvación no depende de la perfección humana. Esto nos llena de esperanza y nos llama a una actitud de escucha constante. A veces, la voz de Dios puede llegarnos desde lugares inesperados. Incluso a través de los errores humanos. Por eso, el discernimiento espiritual es clave. Saber reconocer cuando Dios está hablando, incluso en medio de la oscuridad. El Evangelio de Juan insiste en que Jesús vino a reunir a los hijos de Dios dispersos. Esta es una de las grandes promesas de su misión, la unidad. Una unidad no basada en uniformidad, sino en comunión. Jesús no vino a fundar una institución más, sino a crear un nuevo pueblo, una familia de hijos e hijas de Dios, unidos en el amor. Y esta obra de unidad continúa hoy. En un mundo fragmentado, polarizado, lleno de muros y divisiones, los cristianos estamos llamados a ser signos de reconciliación. No es una tarea fácil, pero sí esencial. Porque donde hay verdadera comunión, ahí está Dios. La cercanía de la Pascua marca un ritmo dramático en el relato. La fiesta que debía ser de alegría, de memoria agradecida por la liberación, se convierte en el marco de una traición. Esto nos recuerda cómo incluso las realidades más sagradas pueden ser instrumentalizadas por el pecado. El lugar santo puede convertirse en escenario de injusticia. La fiesta puede ocultar el crimen. Pero también nos muestra que Dios no se deja vencer por estas contradicciones humanas. Él transforma todo, la cruz se vuelve victoria. La muerte da paso a la resurrección, la traición se convierte en ocasión de redención. Quienes se preguntaban si Jesús iría a la fiesta, estaban en lo cierto al intuir que algo importante estaba por suceder. Jesús no evita Jerusalén. Sabe que allí se consumará su misión. No va como víctima resignada, sino como siervo obediente que entrega su vida por amor. Su entrada en Jerusalén no es un error, sino una decisión libre. Y esta libertad en el amor es lo que hace de su muerte un acto redentor.
Jesús no es arrastrado a la cruz, la abraza por amor a nosotros. Esta es la grandeza del Evangelio. La figura de Jesús en este momento de tensión adquiere una dimensión particularmente luminosa. No solo por lo que dice o hace, sino por la forma en que enfrenta el rechazo inminente. Jesús no reacciona con violencia ni con venganza, sino con una serenidad que solo brota de comunión profunda con el Padre. Esta paz interior, que no depende de las circunstancias externas, nos interpela fuertemente. ¿De dónde brota nuestra paz? Nos dejamos turbar por cada dificultad. O cultivamos una relación interior con Dios que nos permite caminar incluso en medio del conflicto. La serenidad de Jesús, en contraste con la agitación del Sanedrín, nos revela qué significa vivir enraizados en la voluntad de Dios. Es también importante notar cómo el pueblo se ve dividido frente a Jesús. Algunos creen por los signos, otros acusan, otros se quedan en la incertidumbre. Esta pluralidad de reacciones es característica del encuentro con lo divino. Cada corazón responde de acuerdo con su disposición interior. Hay quienes necesitan pruebas. Otros tienen los ojos abiertos por el amor. Otros están encerrados en sus esquemas. Este fenómeno nos recuerda que la fe no puede imponerse, sino que es una respuesta libre al don de Dios. Y que como creyentes, nuestra tarea no es forzar la fe de los demás, sino dar testimonio, con humildad y verdad, de lo que hemos visto y oído. La decisión de matar a Jesús no nace de una falta de evidencia sobre quién es Él. Nace, más bien, del rechazo a aceptar lo que esa evidencia implica. Porque reconocer a Jesús como el Mesías significaba cambiar, abrirse, renunciar al poder basado en el miedo. Esta es una tentación constante en la historia humana. Preferir la mentira cómoda a la verdad transformadora. Por eso, el camino cristiano no es solo intelectual, sino moral. No basta con conocer la verdad. Hay que amar la verdad, y estar dispuesto a dejarse moldear por ella. Ahí está la verdadera conversión. En el fondo, lo que está en juego en este pasaje es la comprensión misma de Dios. Jesús revela un rostro de Dios radicalmente diferente al que muchos esperaban. Un Dios que se acerca, que llora con los que sufren, que come con los pecadores, que se deja tocar por los marginados. Un Dios que muere. Esta imagen resulta escandalosa para algunos, desconcertante para otros, profundamente liberadora para muchos. Porque si Dios es así, entonces nadie queda excluido. Entonces el amor tiene la última palabra. Pero aceptar este Dios implica dejar atrás muchos ídolos religiosos. Y eso cuesta. La retirada de Jesús a Efraín con sus discípulos también tiene un profundo sentido comunitario. No se aísla solo, sino que busca compartir ese tiempo con aquellos a quienes ha llamado. Esto nos enseña el valor de la comunidad en los momentos difíciles. La fe no es una aventura solitaria. Jesús forma comunidad, acompaña y se deja acompañar. En nuestras pruebas, necesitamos también rodearnos de hermanos y hermanas en la fe. Que nos sostengan, que nos escuchen, que oren con nosotros. La Iglesia, en su mejor versión, es eso. Un espacio de consuelo, de discernimiento, de esperanza compartida. Los signos que Jesús realiza, especialmente la resurrección de Lázaro, son fuente de división precisamente porque apuntan a algo más profundo. Que Él es el Señor de la vida. No se trata solo de una acción poderosa, sino de una revelación de su identidad. Jesús no es un curandero ni un mago. Es la resurrección y la vida.
Este título nos desafía porque nos confronta con nuestra propia relación con la muerte. Vivimos con esperanza. Confiamos en que la muerte ha sido vencida. O vivimos con miedo, aferrados a seguridades pasajeras. Creer en Jesús como resurrección implica vivir ya de otra manera. La acusación implícita en el discurso del Sanedrín es que Jesús pondrá en peligro al pueblo entero. Pero irónicamente, es Jesús quien realmente salva al pueblo. No de los romanos, sino del pecado, de la desesperanza, del individualismo, de la muerte. Este contraste revela cómo los líderes religiosos han invertido los valores. En su ceguera, creen proteger a la nación, pero en realidad la alejan de la fuente de vida. Este es un riesgo permanente. Creer que hacemos el bien, cuando en realidad estamos motivados por el miedo o el ego. Por eso, el discernimiento y la conversión constante son indispensables. El drama que se desarrolla en este capítulo de Juan no es solo histórico. Se actualiza cada vez que el Evangelio es anunciado. También hoy, Jesús es acogido o rechazado. También hoy, hay quienes ven en él una amenaza a su poder. También hoy, el Sanedrín tiene muchas formas. Puede estar en la política, en la economía, incluso dentro de instituciones religiosas. Pero también hoy, Jesús sigue revelando el rostro del Padre. Sigue llamando a los dispersos, sigue dando vida. Nuestra tarea es discernir dónde está actuando y unirnos a su obra con humildad y fidelidad. La Pascua que se acerca es el símbolo del paso de la esclavitud a la libertad. En Jesús, esta Pascua adquiere un nuevo significado. Es el paso del pecado a la gracia, del miedo al amor, de la muerte a la vida eterna. Pero para vivir esta Pascua, es necesario pasar también por la cruz. No hay resurrección sin entrega, no hay gloria sin amor crucificado. Esta es la paradoja central del cristianismo, que solo se entiende desde la fe. Y por eso, cada año, la liturgia nos invita a recorrer este camino. Para que no olvidemos que la vida cristiana no es éxito inmediato, sino fidelidad en el tiempo. El Evangelio concluye esta sección con una nota de vigilancia. Dieron orden de que el que supiera dónde estaba, lo indicara para arrestarlo. Es la instalación oficial de una vigilancia religiosa para capturar al autor de la vida. ¡Qué ironía tan profunda! Los que custodiaban la ley buscan arrestar al cumplimiento de la ley. Los que esperaban al Mesías quieren eliminarlo. Este contraste nos invita a examinar nuestro propio corazón. ¿Buscamos a Jesús para adorarlo o para domesticarlo? ¿Lo dejamos ser quien es, o queremos que se ajuste a nuestras expectativas? En la figura de Jesús acosado por el Sanedrín, se revela una constante del destino de los profetas. Son enviados para señalar el camino de Dios. Pero muchas veces son incomprendidos y perseguidos por su propio pueblo. Jesús, en esta tradición profética, no solo anuncia, sino que es la palabra misma. Y sin embargo, también él encuentra rechazo. Esta paradoja nos hace pensar. ¿Cuántas veces nosotros mismos rechazamos las voces proféticas que surgen en nuestras vidas? Aquellas que nos confrontan. Que nos sacan de la comodidad. Que nos invitan a una conversión más profunda. El rechazo a Jesús no fue solo histórico. Se repite en cada corazón que prefiere la costumbre al Evangelio vivo. El hecho de que el Sanedrín no actúe con base en la justicia o la verdad, sino en conveniencia y cálculo político. Es una crítica profunda a toda forma de religión que pierde su centro en Dios. Cuando el poder y el prestigio se vuelven más importantes que la compasión y la verdad, entonces estamos lejos del corazón de Dios.
La religión, lejos de ser camino hacia Él, puede convertirse en obstáculo. Por eso Jesús purificó el templo y por eso fue visto como una amenaza. Esta escena nos llama a discernir. ¿Vivimos una fe que transforma nuestro corazón? ¿O simplemente una religión que conserva tradiciones vacías? El retiro de Jesús a Efraín, acompañado por sus discípulos. También nos recuerda que hay momentos en los que es necesario retirarse, no por miedo, sino por sabiduría. Jesús no evita el conflicto, pero tampoco se deja atrapar por la lógica del enfrentamiento constante. Él sabe cuándo es tiempo de actuar y cuándo es tiempo de callar. Esa sabiduría del tiempo, ese discernimiento entre lo urgente y lo importante, es una de las virtudes más difíciles del seguimiento cristiano. Muchas veces actuamos por impulsos, sin orar, sin escuchar la voluntad de Dios. Jesús nos enseña el equilibrio entre la acción decidida y el silencio contemplativo. Este pasaje también nos revela que la salvación que Jesús ofrece es universal. Cuando el evangelista señala que Jesús moriría no solo por el pueblo, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Nos está diciendo que la muerte de Jesús tiene un alcance más allá de Israel. Es para todos los pueblos, todas las culturas, todas las épocas. El cristianismo no es una religión cerrada sobre sí misma, sino una invitación abierta a todos. Esta universalidad del Evangelio nos desafía a superar nacionalismos, exclusivismos y todo intento de privatizar la fe. La Iglesia es católica, es decir, universal por naturaleza. La figura de Caifás, sumo sacerdote aquel año, es enigmática. Habla de que conviene que uno muera por el pueblo. Y sin saberlo, profetiza la pasión redentora de Cristo. Aquí vemos que Dios puede actuar incluso a través de quienes no están en comunión con Él. Caifás no tiene buenas intenciones, pero sus palabras son verdaderas desde un nivel más profundo. Esto nos invita a tener una mirada contemplativa sobre la historia. Dios sigue obrando, incluso cuando los hombres parecen alejarse de su voluntad. Nuestra tarea es descubrir su presencia aún en los acontecimientos más turbios. También es clave ver cómo el miedo es el motor de la decisión del Sanedrín. Tienen miedo de que el pueblo crea en Jesús, miedo de perder privilegios, miedo del imperio romano. El miedo se convierte en consejero y guía, y esto es fatal. El miedo nos hace tomar malas decisiones. Jesús, en cambio, actúa desde la confianza en el Padre. El miedo paraliza, la confianza libera. Esta contraposición entre el actuar de Jesús y el de los líderes religiosos es una invitación a nosotros a revisar si vivimos impulsados por el temor o por la confianza en Dios. La diferencia puede cambiar toda nuestra vida espiritual. La tensión dramática que se va acumulando en este capítulo es como un crescendo que prepara el corazón para la pasión. Juan, como narrador teológico, sabe conducirnos al umbral del misterio pascual. No se trata solo de una serie de hechos históricos, sino de la manifestación de un amor que no se detiene ante el rechazo. La cruz se va dibujando en el horizonte, y sin embargo, Jesús camina hacia ella con decisión, no como víctima pasiva, sino como protagonista del amor más grande. Esta narrativa nos enseña que el camino del discípulo es también un camino pascual. Paso del egoísmo a la entrega, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. El silencio de Jesús frente a sus perseguidores es también un acto profundamente revelador. A veces, el silencio es más elocuente que 1000 palabras. En medio de las acusaciones, las calumnias y las conspiraciones, Él no se defiende.
Su verdad brilla por sí sola. Este silencio es acto de libertad, de dignidad, de obediencia. En nuestra vida también hay momentos en los que, en lugar de entrar en debates inútiles, debemos guardar silencio, confiar y dejar que la verdad se manifieste por sí misma. Jesús nos enseña a no caer en la provocación, a no perder la paz ante la injusticia, sino a responder con la fuerza del amor silencioso. Cuando se da la orden de que si alguien sabía dónde estaba Jesús lo denunciara, el evangelista pone en evidencia la gravedad del momento. Jesús ha sido declarado enemigo público. Ya no se trata de un desacuerdo doctrinal, ahora es una persecución institucional. Esto nos recuerda que el Evangelio tiene consecuencias. Seguir a Jesús puede traer conflictos. Vivir según su palabra puede incomodar. No podemos ser discípulos sin estar dispuestos a cargar con la cruz. Pero también nos recuerda que cuando se hace de todo para silenciar a Dios, es cuando su palabra resuena con más fuerza. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Finalmente, este pasaje nos deja en un punto de espera. La tensión está al máximo, y sabemos que lo que viene será decisivo. Pero en medio de todo, queda la certeza de que Dios está al mando. Nada escapa de su mano. La cruz no será el final, sino el comienzo de la vida nueva. Este capítulo es como la vigilia de una gran batalla, donde el amor se está preparando para su máximo acto. Y nosotros, lectores y creyentes, somos invitados a mirar este drama no solo como historia pasada, sino como un llamado presente. Porque Jesús sigue entregándose por nosotros. Sigue siendo rechazado en muchas partes del mundo. Sigue muriendo en cada hermano despreciado. Y también sigue resucitando, trayendo vida, esperanza y luz. Que este Evangelio nos ayude a vivir con fe profunda, con esperanza firme, y con un amor que, como el de Cristo, no conoce límites. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.